a pesar de que todos los testigos hablan de esa presunta correría por las sedes políticas. Y no existió porque precisamente está la llamada donde Vidal le dice al otro, ya, sabemos que viene Daza, entonces ¿para qué? ¿Para qué correría? Pero además de eso, mintieron tanto que Mauricio Marroquín dijo que se había ido, y todos dicen que se fue y que no escuchó, sobre las llamadas o la llamada que hubo entre Álvaro Uribe y Álvaro Hernán Prada. Porque, según ellos, se fue antes de que arrancara el vehículo cuando estaba en el aeropuerto. Pero resulta que esas llamadas se dan hacia las 7:30 aproximadamente de la noche. Es decir, que Mauricio sí estaba presente en ese momento. Cuando se producen, por lo menos cuando se producen las llamadas fallidas, que justamente es en ese horario. Y si estaba presente en las llamadas fallidas, pues estaba presente a las 7:30 y no precisamente cuando llegó Prada de Bogotá a Neiva. Entonces, aquí no hay otra alternativa. Caliche obró como emisario de Prada, que le pidió un video para que se retractara, pero además de eso, para que dijera que se retractaba porque Iván Cepeda no le había cumplido con promesas para declarar contra Álvaro Uribe Vélez. Aquí, señores magistrados, no solamente se trataba de buscar la retractación, sino de buscar que el testigo mintiera en relación a otra persona. Para el caso, el senador Cepeda. Eso se llama soborno, claramente. Y que se sabe abiertamente era mentira. Y que pues necesitaban eso con urgencia. Y por eso abordan ese 21, 22 de febrero a Juan Monsalve con tanto frenesí. Se les vencía el viernes 23 el recurso. Lo que sí es cierto es que Vidal Perdomo y el propio Hugo Tobar conocían de la relación de conocimiento entre Caliche y Monsalve. Y por eso, incluso en una de las conversaciones, Vidal es el que le dice a Caliche, ¿será que ese amigo suyo que usted tiene allá? Es decir, aquí, y luego le avisan entonces a Uribe, mira, aquí tenemos a un hombre. Y el propio Caliche dice, le dice en una grabación con Monsalve, ni usted me mandó, ni ellos me mandaron. Claro, ya se atribuye esa responsabilidad, obviamente, para asegurar otras impunidades. No hay ninguna manera de revocar la decisión de la señora jueza conforme lo solicita la Fiscalía. Voy al hecho jurídicamente relevante 3. Señores magistrados, ustedes podrán darse cuenta en la sustentación de la Fiscalía que el señor fiscal tercero delegado muestra como un gran descubrimiento que sus actividades dieron lugar a comprobar que efectivamente Iván Cepeda estuvo en una cárcel de Estados Unidos, donde estuvo Mancuso en una reunión y donde también estuvo el Tuzo Sierra y otras personas. Eso no lo descubrió la Fiscalía, señores magistrados. Eso ya se sabía, nunca ha estado en discusión por nadie, durante todos estos meses y años de investigación. Es más, fue el senador Iván Cepeda que entregó abundante información a la Corte y entregó información en relación a todos los hechos. Documental, tal vez a excepción del 7, no entregó documentos, pero sí hizo referencia en todo caso. Entonces esos telegramas que anuncia el fiscal que descubrió allí, no,
Esos telegramas los presentó el senador Iván Cepeda. Entonces no hay ningún tal descubrimiento, señores magistrados. Se pretende engañar a la magistratura en eso. Nada de que la fiscalía acreditó la visita. Estaba más que acreditada desde antes. Negada por nadie. Lo que no dice la fiscalía claramente es que la visita del senador Cepeda se realizó por petición de numerosos presos, eso lo dijo la fiscalía, pero lo que no dice la fiscalía es que además de las fosas se hablaba de seguridad y beneficios jurídicos. Y beneficios jurídicos. No es cualquier elemento el que le oculta la fiscalía, tanto en la audiencia como en la apelación a la justicia. Para este caso de la apelación a la magistratura. Entonces, para la fiscalía, perdóname, tengo un lapsus, señores magistrados, estaba refiriéndome a, o pensando en mi cabeza, en los hechos del número del jurídicamente relevante 5 de los presos de Cómbita, y el hecho jurídicamente relevante 3 tiene que ver con el tema del Tuso Sierra. Pero igual, reafirmo todo lo dicho. La fiscalía dice que ella, la fiscalía, puso en evidencia que sí existió la reunión. Repito, nadie lo ha negado y repito, el senador Cepeda presentó la documentación sobre esa visita, incluso que era una visita oficial del Congreso de la República a los paramilitares presos en Estados Unidos para que siguieran colaborando en justicia y paz. Señores magistrados, obtener las declaraciones del Tuso Sierra se convirtió en una obsesión, en una tremenda obsesión de Álvaro Uribe y su determinado Diego Cadena. Ambos hacían tareas. No lo digo yo, lo dicen las interceptaciones telefónicas, ya declaradas legales. Querían que el Tuso Sierra afirmara, según lo dicho por un emisario, que Cepeda y otras personas lo visitaron y le ofrecieron beneficios para declarar contra los hermanos Uribe. Cadena entonces contacta a Tuso Sierra y Cadena y Álvaro Uribe Vélez están al tanto de todo. Obtienen una primera carta del Tuso que dice que quiere aclarar sobre una visita que él recibió en Estados Unidos en la cárcel. Y eso provocó mal genio de Cadena, porque esa carta no correspondía a lo que habían conversado allá en la cárcel, lo que le había dicho el Tuso. Es entonces cuando Álvaro Uribe y no Cadena, le dice a Cadena, me dicen que el Tuso Sierra no quiere mencionar a Juan Carlos Giraldo, el periodista, ni a Barceló. Entendemos que es el magistrado Barceló de la Corte. Y es cuando Álvaro Uribe le dice, usted no tiene maneras de hablar con él, y le dice Cadena directamente. Y entonces le dice Uribe, dígale que declare lo que quiera,
que quite y ponga lo que quiera, agregue lo que quiera, que tranquilo, que lo importante es que declare. Esta frase ha querido ser denigrada, digamos así, por la Fiscalía y por la defensa, pero claro, no tienen otro remedio, pero es absolutamente diciente. Aquí Álvaro Uribe Vélez está dándole una orden a Cadena de que le diga al otro que quite y ponga en una declaración, no importa. Y quitar y poner, obviamente, es faltar a la verdad. Pero además una invitación a que eso se repita con otros testigos. Finalmente, después de perseguir una segunda carta, la obtienen a través de una señora exintegrante de una agencia de inteligencia de los Estados Unidos, de la CIA, por petición de Álvaro Uribe también. Y entregan una segunda carta donde ya menciona un montón de mentiras que fueron desvirtuadas en cada una de las intervenciones de las víctimas. Entonces, contra el fiscal Montealegre, contra el fiscal Jorge Perdomo, contra el magistrado Barceló, contra Iván Cepeda, y habla de esas declaraciones. La Corte no alcanzó a recibir la declaración de Tuso, pese a que ya la había ordenado, pero además porque en una fecha que la ordenó, el Tuso tenía otra declaración. Y ya pasó el caso a la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía escucha el Tuso. Y aquí, señores magistrados, quiero su atención. Después de tanta búsqueda del Tuso Sierra y esas declaraciones, y de esas dos cartas, y esa segunda carta, tiene la capacidad de engañar. Y por eso el fraude procesal. Resulta que esa búsqueda del Tuso termina en un tremendo fiasco para la defensa, para la fiscalía. ¿Por qué? Porque el Tuso, en sus intervenciones, no menciona que le hayan hecho ofrecimientos para hablar contra Álvaro Uribe Vélez. Y muy a pesar de eso, la fiscalía quiere engañar a la magistratura, diciéndole que Tuso dijo que se había reiterado sobre el contenido de las cartas. Sí, lo reiteró, pero cuando se lo preguntaron, ¿pero qué pasa con sus declaraciones? Mire, señores magistrados, primero hay una entrevista de un medio muy conocido de semana, del Tuso Sierra, acompañado como siempre de su abogado Retureta, abogado de los Estados Unidos. En esa entrevista, el Tuso Sierra es absolutamente claro. No le indicaron que mintiera. No le indicaron que declarara de alguna manera. Es más, el abogado que lo acompañaba dijo, a mi defendido no le indicaron que declarara de tal cual manera o le hicieron ofrecimientos para ello. De eso haber ocurrido, yo me hubiera sentado inmediatamente con los fiscales. Entonces, primero, queda claro eso. Segundo, ante la fiscalía, pues ante la fiscalía pasa lo mismo. El Tuso dice, me preguntaron por empresarios, políticos, que tuvieran relación, y fuerza pública, que tuviera relación con las autodefensas, vínculos con las autodefensas. La fiscalía no tiene en cuenta, lo que dice el Tuso es, me preguntaron sobre si yo tenía conocimiento, y ese yo tenía conocimiento lo repitió en diversos momentos, le preguntaban si tenía conocimiento, no que declarara falsedades. Entonces, ni en la entrevista pública, ni en la fiscalía se confirma el contenido de la carta. Pero además de eso, están todas las argumentaciones que empleó la jueza 41 para considerar y analizar la declaración del Tuso, y seguramente los abogados Montealegre y el doctor Perdomo ahondarán en el tema.
Total, el tuzo ante la fiscalía para nada dijo lo que esperaban los que esperaba la fiscalía. Así que solicito que también, como los demás hechos, la magistratura, en segunda instancia, deniegue la preclusión a la fiscalía y, por el contrario, confirme la decisión de la jueza primera instancia. Hecho jurídicamente relevante 4. Tiene que ver con la señora exfiscal Hilda Niño, condenada por recibirle gruesas sumas de dinero al paramilitarismo para beneficiarlos. Lo primero es tener presente que Cadena le dijo a la justicia que cuando estuvo en 2017 con ella, realmente había ido a visitar a otra presa de nombre Tatiana, compañera pues de patio de la señora Niño, también fiscal. Pero el doctor Perdomo, creo que fue, presenta un documento que demuestra que Cadena fue a visitar a Hilda con nombre en el boleto de visita. Es decir, que eso adquiere mayor importancia. ¿Por qué lo negó Cadena? Así que desde 2017 puede entenderse, se venía fraguando el tema de la declaración de Hilda para favorecer a Santiago Uribe. Y el interés de Álvaro Uribe, obviamente, favorecerlo, como lo reconoció ante la Corte Suprema de Justicia. Es su hermano, ¿no? Así que la visita de Cadena a Hilda Niño tenía una finalidad. ¿Cuál? Materializar una declaración que favorezca a Santiago Uribe sobre un presunto complot que ya en esta audiencia quedó absolutamente desvirtuado con las intervenciones de las víctimas. No existió tal complot. En interceptaciones telefónicas está claro que Álvaro Uribe Vélez sí hizo gestiones en favor de Hilda Niño. Cadena le dice a Hilda Niño, el señor habló directamente allá, haciendo referencia a la Fiscalía General de la Nación para recibirle la declaración en favor de Santiago Uribe. Y esa carta, pues la recibe Diego Cadena, pero es Diego Cadena el que le dice a Hilda Niño que haga la carta y la mande a la Fiscalía, a Néstor Humberto Martínez. Y el propio Cadena lo reconoce, que él fue el que hizo esa sugerencia. Entonces no es tan como está diciendo la Fiscalía que todo partía de la señora Hilda Niño. Y así pretende obtener la preclusión la Fiscalía en sede de apelación. Su señoría, sobre este evento seguramente ahondará el doctor Perdomo y el doctor Montealegre, solamente para decir entonces que en este evento tampoco procede la preclusión que aspira la Fiscalía General de la Nación y que por el contrario debe procederse a confirmar íntegramente la decisión de la jueza 41, que efectivamente hizo un análisis serio, ponderado y juicioso, como en todos los eventos. Evento número 5. Este es el evento relacionado con los presos de Cómbita, señores magistrados, que ustedes ya han escuchado mencionar. La Fiscalía quiere desdecir sobre el tema de que transcurridos más de 10 años, coincidencialmente todos los presos quisieron hablar de un hecho ocurrido años atrás. Claro que es un elemento, señores magistrados, para tener presente.
presenta la Fiscalía como un descubrimiento suyo, que efectivamente, documentalmente, aparece que Iván Cepeda estuvo con estos presos en la cárcel de Cómbita un sábado. Del año 2012. Ese hecho tampoco estuvo nunca, señores magistrados, en discusión. Y también, señores magistrados, Iván Cepeda entregó documentos abundantes sobre todo el desarrollo que lo llevó a visitar a esos presos por petición de los presos, con la lista de los presos, y aquí fue donde me confundí, donde además pedían, dice la Fiscalía, hablar de fosas, y ahí dejo el cuento el fiscal de la apelación. No, también hablaron de su seguridad y hablaron de recibir beneficios. ¿Qué dijo el senador Cepeda ante la Corte? Yo fui porque recibí una invitación de los propios presos y aquí entrego la carta. Eso no fue ninguna novedad de la Fiscalía, lo entregó el senador Cepeda. Y llegando allí, los presos se retiran porque me dicen que cuáles eran los beneficios si me daban información sobre las fosas. Y yo le dije, dice Iván Cepeda, los beneficios no los puedo dar yo porque no soy la autoridad competente. Tendrían que acudir a la autoridad competente. Y se retiraron sin darme la información. Pero además de eso, no resulta creíble la declaración de los testigos cuando dicen que no les interesó el tema de las fosas. Eso ya lo había dicho Arias Simón incluso. Que a Iván Cepeda no le interesó el asunto de las fosas. Quien esté medianamente enterado en este país sabe todo el trabajo responsable y comprometido que ha hecho el senador Iván Cepeda para identificar fosas, cementerios clandestinos en diferentes regiones del país. Ha sido felicitado por autoridades colombianas. Es un trabajo súper reconocido. ¿Cómo que no le iban a interesar lo de las fosas? Es decir, aquí lo que se tiene es, toman un hecho públicamente reconocido, lo de las fosas, para inventarse la mentira de que el senador no le había interesado y había comenzado a preguntar sobre Álvaro Uribe Vélez y entonces ellos se retiraron. Pero además de eso, digamos que las declaraciones de estos tres, tanto en su contenido escrito, que da lugar a engañar a la justicia y provocar el fraude procesal, tienen hasta una estructura similar. ¿Cómo será que todas las tres cartas hablan de una abogada Ardila Arroyave, cuando la verdad es que los apellidos son invertidos? Eso es curioso y tiene que tenerse presente. Pero además de eso, porque el senador Cepeda en su declaración desmintió a cada uno de esas personas. Pero además de eso, mire, dos de los testigos, Cuesta y Cadavid, niegan conocer a Cadena, cuando Cadena les hizo una reunión previa a la carta esa que les hicieron firmar y que las hicieron por manuscrito, una de manos de Cadena y otras dos por el manuscrito de su amiga Ángela López, abogada, a quien conoce desde hace años. Además, decir que no conocen a Cadena cuando el propio Cadena dice que les hizo una reunión previa a los tres. Pero además, él hace la carta de mármol, de mármol, Torregrosa, pero mármol Torregrosa dice que la hizo fue un interno. Y así lo sostuvo en la Corte Suprema de Justicia y así lo siguió sosteniendo increíblemente en la Fiscalía General de la Nación, para negar que lo había hecho Diego Cadena. Pero además, Álvaro Uribe y todos los partícipes de este hecho jurídicamente relevante, señores magistrados, negaron el trámite que sufrió
para que tuvieron estas personas que hacer para llegar a estos testigos. Álvaro Uribe y Cadena negaron que existió una reunión, negaron no, ocultaron a la Corte que existió una reunión en un hotel que dio lugar a ubicar estos nombres presos de Cómbita. Álvaro Uribe Vélez, señores magistrados, ordenó a un integrante de su UTL de nombre Fabián Rojas para que fuera a atender una reunión de una fuente confiable que le había mencionado Gisela Matamoros. Le dice Fabián Rojas que le da miedo ir solo. Eso dice Fabián Rojas. Y que entonces Álvaro Uribe le ordenó a Cadena que acompañara a Fabián Rojas. En esa reunión estaba el director de la cárcel de Cómbita, Ángela López, que fue presentada por el director de la cárcel de Cómbita como su asesora. Y por supuesto, Cadena y Rojas. Y de allí se habla del cubano, pero también se habla de los presos. Pero cada uno de los partícipes de esta reunión da una declaración distinta. El director de Cómbita dice que él no escuchó ningún tema, que solamente él iba a entregar una propuesta de reforma del IMPEC. Ángela López dice que buscó el contacto y entonces llamó a Gisela Matamoros. Gisela Matamoros dice, yo soy el cubano, pero yo no conozco a Ángela López. Pero además de eso, Gisela Matamoros dice que quien la llamó fue un hombre. Pero además dice que es una fuente de confianza, pero después no se acuerda cuál fue esa fuente de confianza. Y después van a la cárcel Cadena y Ángela López y lo hacen ver ante la justicia como un gran juego del azar. Y le toman las declaraciones para que firmaran los presos, pero elaboradas íntegramente por las manos de Cadena y de Ángela López. Rojas en la Corte Suprema dijo que Álvaro Uribe Vélez había tenido conocimiento de la forma en que habían llegado las cartas, el contenido de las cartas, que esa misma noche habían ido de la reunión, habían ido a darle la información sobre los resultados de la reunión, que Rojas le había puesto en conocimiento a Álvaro Uribe Vélez, pues sus inquietudes sobre las cartas, que cómo era que tenían la misma letra, que bueno, en fin. Aquí no se puede hablar de ningún desconocimiento. Y con todo esto, la Fiscalía dice que aquí lo importante es que los testigos hacen señalamientos contra Iván Cepeda. Pero es más, Álvaro Uribe Vélez autorizó expresamente a Cadena para presentar una revocatoria del auto de la Corte del 16 de febrero de 2018, en el cual se inhibió de investigar al senador Cepeda y ordenó, por encontrar mérito, la compulsa de copias contra Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. Y efectivamente Cadena presenta esa revocatoria apoyada en estas tres cartas. Dentro del radicado 38451, que fue donde se tomó esa decisión, pero que igualmente llegó al 52240 y por eso la sala de instrucción recibió después las declaraciones verbales, orales y presenciales de estos tres testigos, llegando a la conclusión de que eran testigos falaces y ordenó la compulsa de copias para que fueran investigados por falso testimonio. Y es evidente que son cartas y declaraciones de contenido falso. Y por supuesto, hay un personaje, Cesarín,
Giraldo Gaviria, que jugó en relación a la consecución de estos presos y a ponerlos en contacto con su abogada, Ángela López. Pero uno de los presos incluso dice que Cesarín les dijo que la pondría con Ángela López para que a su vez se hablara con Cadena. Lo que deja claro que ya Cesarín conocía a Cadena. Y en todo caso, los presos afirman, algunos de ellos, que Cesarín y Cadena hablaron ese día mientras se daban las declaraciones. Así que esa autorización de la revocatoria con el apoyo de esas cartas y demás son el indicativo claro de las altísimas probabilidades de el tema del fraude procesal. Pero además de eso, Cadena, hablando con su asesor, Alberto Cruz, Carlos Alberto Cruz, a quien denomina Cachelito, le dijo que él les había ofrecido ayudas jurídicas a los presos de Cómbita, donde estaríamos también frente a un soborno. Y eso lo presentamos en audiencia. La llamada y demás viene identificada. Así que estos testigos debieran estar siendo investigados seriamente por la Fiscalía por falso testimonio, pero lo que hizo la Fiscalía es insistir en sus declaraciones para seguir insistiendo en responsabilizar falsamente y de manera mendaz a el senador Iván Cepeda. En este hecho jurídicamente relevante, señores magistrados, solicito se confirme íntegramente la decisión tomada por la primera instancia. Sobre el evento 6, para terminar para el último y hago referencia a un documento adicional. Este evento tiene que ver con Carlos Enrique Vélez, preso en Palmira, Eurídice Cortés y otros presos. Lo primero es decir que Cadena visita a Carlos Enrique Vélez. Doctor Villalba, disculpe que lo interrumpa, es que no veo al señor fiscal. Ya, señor fiscal. Doctor. Es que si usted no estaba en la defensa, entonces se afecta de validez, entonces, como no lo veía. Discúlpeme, doctor Villalba, disculpe. No se preocupe, su señoría. Entraba al evento 6. Estaba diciendo que Cadena visita a Carlos Enrique Vélez a mediados de 2017 y con su puño y letra hace una carta que es allegada al proceso, donde Carlos Enrique Vélez hace falsos señalamientos contra Iván Cepeda de haberle hecho ofrecimientos y declaraba contra Juan Uribe Vélez. Luego, Carlos Enrique Vélez alias Víctor recibe una segunda visita de Cadena, esta vez acompañado de Juan José Salazar, y Cadena le dice que en adelante Juan José Salazar se ocupará de sus necesidades. Vélez, ante la Corte Suprema de Justicia, cuando fue llamado en la Sala Penal de Instrucción, dentro de este proceso, manifestó que había recibido dinero como contraprestación por sus cartas y para calumniar a Iván Cepeda Castro.
que habían hablado de alrededor de 200 millones de pesos y que él había exigido por adelantado 60 millones de pesos y que le había dicho Salazar que iba a ir a Medellín para ver si lo conseguían. En una llamada interceptada, Salazar le dice a Ulises Cortés: tú sabes que a veces se nos demoran las cositas y por eso es que está bravo Carlos Enrique. Las cositas. Las cositas. Y Carlos Enrique estaba bravo porque no le llegaba la plata. Pero Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, presenta ante la Corte una serie de recibos de consignaciones que le hizo Cadena, la oficina de Diego Cadena, por una suma superior a 7 millones de pesos. Es decir, hay respaldo documental. Carlos Enrique Vélez dice que los abogados le pidieron que firmara un documento donde mostrara que eso era una beneficencia que le daban, que era parte de una beneficencia, y que él no quiso, porque ¿cuál beneficencia? Y por eso es que no es cierto que él hablara de ayudas humanitarias como lo dice la Fiscalía en la apelación. Al contrario, Carlos Enrique Vélez lo que dice es que no quiso firmar el documento en ese sentido. Pero además de eso, mi intervención, señores magistrados, en audiencia mostró claramente que no había la ayuda humanitaria alegada por los abogados. Y lo hice a través de los propios documentos que los abogados Cadena y Salazar presentaron en este expediente. Empezando porque ellos fueron a una notaría para dejar constancia que entregaban 2 millones de pesos por razones de ayudas humanitarias debido a la enfermedad y situación económica de Carlos Enrique Vélez y de que su madre enferma, Y no se menciona el tema de un niño enfermo. No se menciona el tema de un niño enfermo. Pero resulta que ante las autoridades, tanto Cadena y Salazar, autoridades judiciales, la Corte, manifestaron que era una ayuda humanitaria porque la mamá hermana de Carlos Enrique Vélez los había llamado llorando, diciendo que el nieto estaba muy enfermo en la clínica, desesperada, y entonces ellos resolvieron darle los 2 millones de pesos. Pero resulta que ese documento que lo presenté en la audiencia, que ese documento de la notaría no habla del niño enfermo, habla desde la situación económica de Vélez, de que tiene que arreglarse las muelas, una cuestión odontológica, y que la mamá, pues, es una anciana o que está enferma o algo así, pero no la enfermedad del niño. El chat de la enfermedad del niño es varios meses después, y eso también lo demostré. Es decir, que pretendieron a través de un documento en la procura, en la notaría, crear la prueba de una ayuda humanitaria, pero que finalmente lo que dice la razón de los 2 millones de pesos no corresponde a lo que ellos declararon ante las autoridades, que era la supuesta enfermedad de un niño, que sí aparece, pero meses después, en un chat. Bueno, pero además porque la ayuda humanitaria no la dan los particulares, la ayuda humanitaria la dan los estados y la dan las organizaciones humanitarias. ¿No? Y aquí están hablando abogados, no cualquier persona. Pero bueno. Así que está claro que esos dineros se recibieron para faltar a la verdad en relación al senador Cepeda. Como argumento, la Fiscalía menciona que en diciembre de 2016 ya Carlos Enrique Vélez había hablado contra Iván Cepeda,
Entonces no tenía sentido que un año después o varios meses después, menos de un año, que varios meses después, Cadena hubiera ofrecido dádivas para obtener esa declaración si ya Vélez la había dado en diciembre de 2016. Señores magistrados, aquí es necesario hacer un contexto de esa declaración de Vélez en 2016. En primer lugar, hay que establecer que Vélez tenía como abogado para la época al abogado Samuel Sánchez Cañón, a quien tilda de torcido. Lo mismo dice Diana. Un paréntesis, magistrados. Sánchez Cañón, conforme a la evaluación y análisis probatorio de la Corte y de las víctimas, habría sido la persona que facilitó el contacto para que Cadena hiciera relación con Mario Uribe y éste llevara a Cadena en presencia de Álvaro Uribe. Por supuesto, eso lo niega Mario Uribe, por supuesto, eso lo niega el propio Sánchez Cañón. Pero curiosamente, el propio Álvaro Uribe Vélez dice que un abogado de Manizales fue el que hizo el contacto con Vélez y que le habría llevado a su primo Mario Uribe. Después de que la Corte le nombra a Sánchez Cañón, dice: yo infiero que ese es el abogado. Así que eso también es muy importante tenerlo presente. Entonces, volviendo al contexto de la declaración de diciembre de 2016, señores magistrados, hay que decir que el abogado de Vélez era Sánchez Cañón, muy amigo de Mario Uribe, muy amigo de Mario Uribe. Además, Mario Uribe le hacía consignaciones para la época a Samuel Sánchez Cañón. Esas consignaciones aparecen en el expediente y las mostramos en audiencia. Nunca se explicó por parte de Mario Uribe, ni la fiscalía se lo preguntó, de dónde venían esas consignaciones. Pero aquí lo importante es que yo estoy estableciendo una relación de íntima amistad entre Sánchez Cañón y Mario Uribe. Y Mario Uribe era el investigado en la declaración donde Vélez habló contra Cepeda. El magistrado dejó constancia del nerviosismo. La defensa, por supuesto, dice que el nerviosismo era porque iba a delatar a Cepeda. No, el nerviosismo era porque iba a decir una mentira que ya estaba programada. Incluso Vélez dice que la búsqueda hacia él fue un acuerdo entre Sánchez Cañón y Cadena. Por supuesto, lo niegan estos dos. Entonces, esto venía de atrás. Y por eso declara situaciones similares, no exactas, en relación a la carta que después elabora el propio Cadena. Es posible que Cadena haya conocido entonces de 2016 eso, es posible que no, pero resulta intrascendente frente a la situación. El punto es que necesitaban la declaración de Cadena, de Vélez, nuevamente, y quería llevarlo al proceso, y entonces le ofrecieron para que lo hiciera dinero. Entonces tenemos que esa declaración se rindió en un proceso que se seguía contra Mario Uribe, amigo íntimo de Sánchez Cañón, a su vez el abogado de Víctor, de alias Víctor, de Carlos Vélez, por una masacre ocurrida en Río Negro, donde asesinaron, entre otros, a un aspirante a la alcaldía de ese municipio, de Río Sucio, perdón, de ese municipio, que disputaba el poder contra el representante que impulsaba Mario Uribe. Para ese tiempo, 2016, el proceso entre Álvaro Uribe Vélez e Iván Cepeda estaba en un momento alto, álgido, donde el investigado era Iván Cepeda por denuncia de Álvaro Uribe, que
termina con el auto del 16 de febrero, señores magistrados, donde se inhibe en relación a Iván Cepeda y compulsa copias contra el imputado Álvaro Uribe. Entonces hay que examinar ese contexto, que es el que no examina la fiscalía no examinó ningún contexto para mirar cómo es que se tiene que analizar los testimonios y cómo sí lo hizo de manera detenida y detallada esta representación de víctimas en la audiencia, tanto en la primera como en la segunda. Y que quedó expreso en los documentos que pasamos al despacho al finalizar nuestra intervención y que tendrá en sus manos el tribunal, la sala penal del tribunal que va a resolver esta apelación. Bueno, en relación al tema de Sierra García, Pipinta o Alberto Guerrero, pues hay que decir que es un hombre que vivió en la zona, en la región, que vivió en el municipio donde hacía presencia el Bloque Metro, que conoció al dirigente del Bloque Metro, que tenía parentesco familiar con alias J del Bloque Metro, que conoció los crímenes del Bloque Metro, que estuvo preso por robo de una camioneta, se entiende, quizás en relación a lo del Bloque Metro, que estuvo robando gasolina al Bloque Metro, como lo reconoce García, como lo reconocen otros paramilitares, como ya lo dije, e incluso testigos de la defensa. Y hablando de testigos de la defensa, señores magistrados, Carlos Enrique Vélez era testigo de la defensa. Lo consiguieron, habló contra Cepeda, pero luego dijo, yo no conozco al senador Cepeda, nunca lo he visto. Se retractó. Se retractó. Y eso sería suficiente para mostrar las mentiras de Carlos Enrique Vélez, empujadas por Cadena, determinado por Álvaro Uribe Vélez. Pero además la retractación, señores magistrados, ya casi termino, hay que tener presente que el senador Iván Cepeda desde el 2013 no volvió a la cárcel a Picota. Así se probó documentalmente por constancia al IPEC. Y si los hechos fueron en 2015 o 2016, porque además los testigos no se ponen de acuerdo en la fecha. En una declaración, Vélez dice que fue en 2016, Racumín dice que fue en 2015, es un revuelto tremendo. Pero lo cierto es que desde 2013, cualquiera sea la otra fecha que se tome, el senador Iván Cepeda no volvió a Picota en relación a esos presos. Y que si él visitó presos en algunas cárceles del país, fue en razón al proceso de paz, que es una cosa bien distinta. Y después, y muy lejos de 2013. Entonces hay retractación, pero además prueba documental que Cepeda nunca pudo haber estado para ese año en Picota, tal conforme lo dice Vélez en su retractación. No estuvo, no hubo reunión. Si hubo pelea entre los paramilitares o no, eso es otro cuento. Las víctimas pensamos que ni siquiera esa reunión tuvo existencia. A Eurídice Cortés también le dieron dinero, 700,000 pesos, que para conseguir testigos. Claro, ¿no? Pagarle a testigos para que consigan testigos. Testigos falsos para que consigan otros testigos falsos, como han desfilado en este proceso. Pero menos mal la Corte, cuando ella fue a declarar, le pidió el teléfono e hizo una extracción. De lo cual, señores magistrados, yo hice un relato detallado de todas las mentiras de Eurídice, que efectivamente ella tenía intereses económicos, que vendía información, que incluso llegó a cobrar para que
para que le dieran un número de teléfono a alias Julián, pero que además la plata que recibió no eran viáticos, que eso era que lo llamaban así. Todo eso lo encontraron al interior del teléfono de Eurídice Cortés. Pero claro, la fiscalía no sabe que eso existió, por más que fue tema de audiencia. Y son las cosas que le oculta a la fiscalía. De verdad que es absolutamente indignante escuchar una postura negando pruebas que existen, tergiversándolas, no teniéndolas en cuenta para engañar a la justicia y obtener una declaración contraria a este acervo probatorio. Que la señora jueza no tuvo en cuenta la declaración de Sánchez Cañón. Ya hablé de Sánchez Cañón, cuáles eran sus relaciones acá, pero además es un hombre que responde ante la justicia por soborno a testigo, precisamente por ofrecer dineros para faltar a la verdad en un proceso. Eso fue de público conocimiento y sobre eso hay información en el expediente. Y de eso sabe el fiscal, pero no, claro, no dijo nada del señor Sánchez Cañón tampoco. Ahora dice que, ¿qué se le pedía a Vélez? ¿Que se retractara? No. Claramente lo que se le pidió a Vélez fue declarar contra Iván Cepeda. Para desacreditar a Iván Cepeda. Para mostrar que Iván Cepeda que buscó testigos falsos. Cuando nosotros no hemos pedido ni un solo testigo dentro de la actuación 52-240. Ni uno. Todos de la defensa. Todos cuestionados. Muchos de ellos con falso testimonio. A estos también la Corte les compulsó copias. Claro, la Fiscalía no ha avanzado en nada porque no tiene interés en avanzar al respecto. Pero para terminar este hecho, no solamente le ofrecieron dinero, y por eso hay dolo eventual de Álvaro Uribe, como lo explicó la Corte Suprema de Justicia. Pero además de eso, y esto en relación casi a todos los hechos, la Fiscalía dice, Álvaro Uribe no dio órdenes, no tuvo contacto con los testigos, no les dijo cómo tenían que declarar. No. Por favor, estamos hablando, como dijo la Corte, de la determinación. Álvaro Uribe en calidad de determinador. Y en la determinación no es necesario que cada paso que es determinado sea autorizado o incluso conocido por el determinador, porque lo fundamentalmente es la tarea que le han encomendado, y en este caso es la búsqueda de testigos para que llegaran a faltar a la verdad, como evidentemente queda con la mano de testigos que efectivamente faltaron a la verdad. El fiscal parece que está tomando como si Álvaro Uribe le hubieran dicho es coautor o autor, ¿no? Determinador. Por eso esas valoraciones que hace no vienen al caso. Y eso seguramente lo considerará de manera seria la segunda instancia. La otra situación es que alega la Fiscalía que Álvaro Uribe se enteró ex post de la entrega de los dineros. Pero perdón, antes de eso, Cadena le ofreció también ayudas jurídicas a Vélez. Eso quedó demostrado en una interceptación donde Cadena le da noticia a Uribe que ha puesto a un abogado para que le colabore a Vélez porque es gente pobre. Y Álvaro Uribe guarda silencio complaciente y consentidor. Está hablando con su determinado. Soborno clarísimo. Con conocimiento clarísimo. Y en relación al soborno por dinero, pues
Ya la Corte ha dicho, aquí hay un dolo eventual, se hace la determinación y se sabe que el determinado va a buscar esos testigos y obviamente tiene que ofrecerles dádivas para que mientan. Dice entonces la Fiscalía que Álvaro Uribe se enteró ex post del tema del dinero. No así de los servicios jurídicos, lo digo yo, del dinero. Y que por eso no es responsable. Primero, sí es responsable porque estamos hablando de la determinación. Y repito, cada paso que dé el determinado no significa que tenga que estar consultado. Muy a pesar de que se demuestra que efectivamente Cadena daba información de los pasos que seguía. Así que ese argumento no es válido. En cambio, la Corte lo asume de manera analítica, hablando de la existencia del dolo eventual en ese caso. Pero sobre el alegato del ex post, pues no es válido, porque precisamente la figura de la determinación es determinar a alguien, instigar a alguien a cometer unas conductas con una finalidad. Y para cometer esas conductas con una finalidad, pues hay que realizar algunas actividades, en este caso ilegales, y esas actividades ilegales cada paso no tenían por qué estar reconocidas por el determinador, porque lo que le importaba era esa consecución de testigos. Así que alegar ex post en una determinación que fue provocada desde el principio, pero además también en el transcurso del tiempo. Entonces, no hay lugar, por esa razón, a alegar el ex post. Pero además de eso, y en relación a los servicios jurídicos, que también alegan el ex post, hay que decir que Cadena lo que le dice a Uribe es que ha puesto a un abogado a prestar servicios a Vélez. Es decir, el hecho se estaba realizando, se estaba ejecutando, estaba en ejecución. Y Uribe guardó silencio. Se estaba ejecutando. Tan se estaba ejecutando que con fecha posterior a esa llamada, Cadena le da razón a Vélez de las gestiones que hizo ante un fiscal para buscar un beneficio para Vélez. Entonces tampoco hay tal ex post. Como tampoco lo hay en el ofrecimiento de la acción de revisión en el hecho jurídicamente relevante 1, que también alegan el ex post. Es que Uribe Vélez se enteró de la revisión después de que se había hecho el ofrecimiento. No hay lugar por las mismas razones explicadas. Está la determinación. Pero además de eso, porque la revisión se ofreció desde el 22 de febrero y se ofreció y lo reconoció Cadena ante la Corte Suprema de Justicia. Ahí está la prueba. Cadena lo reconoció. Así no está en la grabación el tema de la revisión. Cadena reconoció que sí se lo dijo a Monsalve. Pero además de eso, se lo ofreció también a través de Yanira, el 5 de abril. Pero después de que Cadena pide la autorización de Uribe para presentar la acción de revisión, Cadena le vuelve a decir a Deyanira que el presidente se lo ha autorizado. Es decir, que hay un ofrecimiento claro de Cadena a Deyanira del recurso de revisión para su marido después de que Uribe le dice un recurso hay que adelantarlo. Proceda, doctor Diego, que usted hace las cosas bien. Después de eso,
si se quiere ir con la línea del tiempo, también hay un ofrecimiento de cadena a Deyanira, que quedó registrado y que lo presentamos en audiencia. Bueno, así que eso del ex post y el ex ante tampoco es aplicado. Primero, porque pues, es una determinación que tiene unas características, y segundo, porque aún en la línea del tiempo no da. En relación a Vélez y los servicios jurídicos, pues están prestando, ejecutando en el momento, y el otro dijo, paren eso, no lo dijo, consintió. Y en relación a la revisión, pues igual Cadena volvió a decirle a Deyanira, mire, el presidente me autorizó. Y también se lo dijo a Pardo, además. Señores magistrados, no me alargo más, solo les solicito consultar los documentos que a manera de hipervínculos presentó esta representación de víctimas y que facilita mucho la consulta de documentos para el tribunal. Todo lo dicho en esta intervención como no recurrente está debidamente soportado en los documentos que entregamos al despacho. Así que en este hecho también solicito que se confirme íntegramente la decisión de la fiscal por considerar que ha hecho una exposición sólida, consistente y de análisis probatorio contundente. Sobre el hecho jurídicamente 7, muy brevemente solamente diré lo siguiente. Harlington Mosquera, otro testigo mentiroso. Primero, además la fiscalía dice que Harlington Mosquera le ofreció ayuda, que Iván Cepeda le ofreció ayuda. No. Harlington Mosquera lo que dice es que a través de un señor Rojas lo llevó y que entonces Rojas le habló de lo que hacía Cepeda. Simplemente habla de un encuentro muy fortuito en la séptima, por supuesto encuentro que no existió. Además porque describe una vestimenta de Iván Cepeda que ustedes jamás podrán verlo vestido de la manera como lo describe el testigo, y que después lo vio en la puerta del Congreso y que entonces Iván le preguntó cómo va aquello, cuando está diciendo, es decir, Iván Cepeda en una frase ante la Corte Suprema de Justicia desdice de la intervención de Harlington Mosquera. Pero además es absurdo que si Harlington Mosquera operó en el Caquetá, alguien le pida a un paramilitar de Caquetá que hable de lo que pasó en Antioquia. Eso se sale de absolutamente las reglas lógicas, de las reglas de la experiencia, del sentido común. Otro testigo para hablar contra Iván Cepeda y en el caso contra el hoy ministro de Defensa, Iván Velázquez, para entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia, auxiliar e investigador de la parapolítica, que fue en un proceso de parapolítica que declaró Harlington Mosquera y que conocía al magistrado Iván Velázquez, pero que en su declaración también en la Corte, Iván Velázquez muestra pues las falsedades que en relación a él presenta Harlington Mosquera. Igual para este hecho, pues la jueza ha hecho también una intervención conforme a lo que hay en el expediente, y pues también solicito que se confirme íntegramente su decisión. Señores magistrados, de esta manera y con todo respeto, dejo a su consideración mi intervención como no recurrente, reiterando que se proceda a confirmar íntegramente la decisión de la señora jueza en todos los hechos jurídicamente relevantes. Muchas gracias. No sé, doctor Reinaldo. 12:57 cerró el audio y a las 2 en punto iniciamos. Bueno, Su señoría. Señoría, una pregunta, señoría. dígame, doctor. Usted ayer nos indicó que teníamos una limitación temporal entendí que en la fiscalía 2 horas, se extendió un poco más, unos minutos más, la representación de víctimas
4 horas y luego la defensa, el Ministerio Público 2 horas y la representación de la defensa hasta un máximo de 4 horas. Pero he escuchado atentamente la intervención del doctor Villalba y según mi registro él tomó casi 2 horas. Entonces la pregunta es, hay que entender que el resto de los intervinientes por parte de las víctimas tendrán en total lo que resta de completar las 4 horas y no que cada uno tenga 2 horas. Entonces quisiera tener su instrucción para saber realmente a qué horas va a intervenir la defensa. Yo primero a cada uno no le he dado 2 horas, doctor Granados. Segundo, el doctor Cárdenas no se extendió unos minutos, se extendió 45 minutos. El doctor Villalba es el que más tiempo ocupa porque él se refiere a todos los hechos. Los doctores Montealegre y Perdomo, ellos se refieren concretamente a 2 hechos, creo, que lo hicieron también en la otra exposición, y luego creo que el tiempo más largo es para el doctor Miguel Ángel del Río, pero ellos saben que entre ellos tienen 4 horas, doctor. Entonces lo que resta para completar las 4 horas. Sí, lo que resta para Ok, completar las 4 horas. gracias. Pero el doctor solo se pasó 32